Mis saludos fraternos a cada uno de ustedes en este día. Voy a leer en esta ocasión en Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18. Dice lo siguiente: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogadlos los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre semejante, sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Señor bendiga estas palabras leídas en nosotros. Titulado el mensaje de hoy, la oración de fe. Es común pensar que los cristianos necesitamos hacer grandes cosas para enfrentar las aflicciones y las urgencias de nuestra vida. Mientras más profundas son las urgencias, pensamos que más cosas debemos hacer. Pero lo que verdaderamente necesitamos es la sencillez del Evangelio y todos los medios de gracia que Dios nos ha dejado por misericordia en su palabra. Y uno de estos medios de gracia que Dios ha dejado disponible para la iglesia y para los cristianos es la oración. La maravillosa y sencilla oración de fe. Estos versículos que hemos leído, que hemos escogido esta tarde, son de aquellos que muchos interpretan mal y que lo usan fuera de su contexto para decir que el cristiano tiene autoridad para sanar a otros y cuando él lo desee. Y nos preguntamos, ¿son estos versículos una promesa que si oramos de cierta forma, el Señor responderá obligatoriamente con sanidad? Es decir, ¿puedo yo exigir algo a Dios? ¿Puedo pedirle a Dios? ¿Puedo presionar a Dios por medio de mi oración para que Él sane algo? Y debo aclarar que el tema de este trozo que hemos escogido no es la sanidad, aunque está allí, sino que es la oración el tema central, lo que se nos dice en el versículo 13 hasta el 18. Todos los versículos hablan de la oración y en medio de estos versículos aparece la sanidad. Y al finalizar esta carta, Santiago nos entrega a través de estas palabras una poderosa instrucción sobre cómo orar cuando enfrentamos las aflicciones propias de esta vida, incluyendo la enfermedad. Veamos algunas lecciones importantes. Lo primero que quiero decir es que la voluntad de Dios es que los cristianos oren en toda circunstancia, en todo momento. Debemos orar en primer lugar cuando estamos afligidos, como dice aquí el versículo 13. Dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, esa es la respuesta. Santiago, cuando usa aquí la palabra afligido, se está refiriendo a toda clase de aflicción, aquello que nos angustia, aquello que nos desespera, aquello, ¿cierto?, que nos tiene abrumados. Y nos preguntamos, ¿qué hacer si estamos en aflicciones? ¿Qué debemos hacer? Santiago mismo responde y nos dice algo que es de suma importancia. Él dice tan sencilla y tan directamente, haga oración. ¿Está usted afligido? ¿Está enfermo? ¿Tiene usted algo que está arruinando y que está de alguna manera entristeciendo su corazón? Él dice aquí, haga oración. Así de simple, así de sencillo, así de directo. Frente a cada conflicto, Santiago dice, haga oración. Así que en medio de las aflicciones, no deberíamos angustiarnos ni desesperarnos, sino que debemos los cristianos buscar a Dios por medio de la oración. No solo para ser liberados de lo que nos aflige en este momento, sino especialmente, hermanos, para que Dios tome el control de nuestra vida, para que nos fortalezca y para que podamos resistir con fidelidad en medio de esa prueba. Pedro también nos aconseja lo siguiente, 1 Pedro 5:7. Él nos manda y nos aconseja, echando toda vuestra solicitud, vuestra urgencia, vuestra petición en Él, en Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Ahora pregunto, hermanos, ¿esto es lo que hacemos de verdad en medio de la angustia? ¿Estamos haciendo esto que nos recomienda Santiago? ¿Estamos de verdad llevando esa aflicción a Dios en oración? Es la recomendación que nos está haciendo aquí Santiago. Segundo, debemos alabar y orar
cuando también estamos alegres. Eso dice la segunda parte del versículo 13. ¿Está alguno alegre? Entonces cante salmo. Es decir, que alabe y que adore. Lo que nos dice Santiago es que cuando todo esté bien, cuando hay gozo en nuestro corazón, debemos alabar y expresar palabras y oraciones de gratitud y alabanza a Dios. Pero también debemos hacerlo en la tristeza, cuando la vida va mal, cuando las cosas no están bien. Es lo que hizo Job. Conocemos el caso de Job. Es lo que hizo Job en medio de su inesperada tragedia, en aquello tan abrumador para su corazón, como dice el capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice lo siguiente: entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que él adoró, en su angustia él adoró. Y él dijo estas palabras, no dijo ¿por qué a mí?, sino que él dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Así que por tanto, hermanos, adoremos y alabemos a Dios. Y alabar también puede ser orar, porque la alabanza también contiene palabras de oración, ruegos al Señor. De hecho, hay himnos que cantamos que son oraciones. Los himnógrafos, ¿cierto? Allí, estos compositores pusieron, ¿cierto?, algunas letras que son verdaderas oraciones, como por ejemplo el himno 269 de nuestro himnario. Dice este himno: haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Y así continúan las demás estrofas. Es una perfecta oración que a veces da temor cantarla por lo que está pidiendo, por lo que está, ¿cierto?, rogando, por lo que está, ¿cierto?, ofreciendo al Señor. También el himno 245 de nuestro himnario dice: Cristo, tu voluntad se haga siempre en mí. Confiado en tu bondad, ya resignado estoy. En medio del dolor o en medio de la paz, me rodeará tu amor y nada temeré. Esta es una oración. Así que el llamado aquí es a resignarnos en la adversidad y agradecer orando y alabando en la prosperidad. Debemos orar cuando estamos también enfermos, como dice el texto 14. ¿Está alguno entre vosotros, está enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Santiago dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La enfermedad es la mejor ocasión, un motivante y despertador a la oración sincera. Es decir, no hay otro momento, no hay momento en que las oraciones son más sinceras, más directas, más intensas que cuando estamos afligidos, que cuando estamos, ¿cierto?, en necesidad. Y si no logra esto la oración, se habrá perdido entonces la ocasión y el sufrimiento habrá sido en vano. Si es que estos sufrimientos no nos llevan a la comunión con Dios, no nos llevan a orar más intensamente a Él. Además, Santiago nos dice que debemos llamar a los ancianos de la iglesia. Dice: llame a los ancianos de la iglesia. Es el mismo enfermo el que debería llamar, para que los ancianos y la iglesia oren por su necesidad. Y se entiende que es por una enfermedad limitante, no por cualquier cosa sencilla, sino por aquellas enfermedades que son mucho más graves o más limitantes. No dice aquí Santiago que llamen a quien tiene el don de sanidad o que vayan a otro lugar o a otra iglesia buscando sanidad, como suele suceder en muchas veces, sino que el llamado de Santiago es llamar a los ancianos, que deberían ser los más piadosos y los más fieles en una congregación. Así que es un privilegio y una gran responsabilidad de los ancianos orar por los enfermos. Y aún es el privilegio y responsabilidad de toda la congregación orar por la aflicción de los creyentes. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿lo estamos haciendo? ¿O nos gusta que oren solamente por nosotros, por nuestra aflicción? Debemos generosamente orar cuando vemos a hermanos que están enfermos o cuando vemos que hay hermanos que están en aflicción. Es la recomendación, es la enseñanza, es el llamado fuerte que nos hace aquí la palabra del Señor, sobre todo en un mundo tan egoísta como en el que vivimos el día de hoy. Debemos además orar, ayudar y orientar a los enfermos, como dice la segunda parte del texto 14. Y oren, dice, por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Este uso del aceite ha sido un asunto de mucho debate. Hay diferentes posiciones. Permítame solo decir algunas. Por ejemplo, para el catolicismo,
usa el aceite para justificar en realidad la extrema unción, es decir, aquellos enfermos que están en estado terminal. Usa el ungimiento con aceite. Para agrupaciones carismáticas que ven un poder sobrenatural en el aceite, y también en personas que dicen tener el don de la sanidad. Otros cristianos ven en el aceite lo ven como una unción especial, como se hacía en el Antiguo Testamento, para un llamado especial a una santificación, a un ministerio particular. Y otros creemos que el aceite es aquí una medicina, que el uso del aceite aquí es medicinal. Expliquemos el contexto cultural en el cual Santiago está escribiendo. En aquellos tiempos el aceite de oliva tenía un valor y un uso medicinal. La medicina de aquella época recetaba el aceite de oliva como medicina para sanar muchas dolencias. Era usado, su uso era interno, pero también se usaba externamente. Dice aquí Santiago, ungir con aceite. Este ungir es untar. Eso significa ungir, es untar con aceite. Tenemos el caso de la parábola del buen samaritano en Lucas 10:34. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles sobre su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Este hombre aplicó aceite para suavizar y vino para esterilizar la herida. Pero no hay nada mágico en el aceite. Es un producto usado hasta hoy en algunos casos de la medicina. Aún los apóstoles sanaron a muchos enfermos, en algunos casos usando aceite y en otros sin usar aceite. Así que la importancia no está aquí en el aceite. Por ejemplo, Hechos 3:6, y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Así que la unción con aceite es una unción secundaria. La función de este aceite no tiene relevancia. Su función, su acción es secundaria. El énfasis es el poder de Dios por la oración en el nombre del Señor. Aquí se nos enseña que primero está Dios y que después está la medicina. Así que lo primero es orar, poniendo nuestra urgencia en Dios, esperando su voluntad. Y después viene la orientación sobre la vida espiritual y la atención médica necesaria que deberíamos recomendar. Así es como debe proceder todo cristiano fiel, responsablemente. Un cristiano que le cree a Dios actúa, por supuesto, de esta manera, confiando en Él y orando en cada oportunidad y en cada necesidad. Una segunda cosa importante que podemos sacar aquí de Santiago, de este trozo que estamos analizando, es que la palabra del Señor nos enseña que la oración debe cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos. La primera condición de la oración es la fe, como dice el texto 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. No es solo orar, es la oración de fe, es decir, esa oración que le cree a Dios, esa oración creyendo en el poder de Dios. Esto es lo que hace la diferencia. Es creer de corazón que Dios tiene el poder para sanar a una persona, si es que Dios así lo quiere, teniendo siempre presente que Dios es soberano al sanar. Él puede sanar si Él lo quiere, y puede usar la medicina o no. Dios en su soberanía hace como Él quiere, eso dice su palabra. No es la medicina la que sana al enfermo, sino que Dios, usando la medicina y las leyes naturales, Él puede sanar al afligido. Tampoco la oración es la que sana, sino el poder de Dios, que escucha nuestra oración. Tampoco es la fe. La fe es un instrumento aquí, que hace que confiemos en Dios. Así que Dios se complace en las personas que actúan con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nos acusan a nosotros, los cristianos presbiterianos o reformados, que no creemos en la sanidad, que no creemos en el poder sobrenatural de Dios. Pero sí creemos en el poder de Dios y creemos que Dios puede sanar. Y así, si es que así lo quiere, creemos que Dios nos manda a orar por los enfermos, pero no creemos que Dios tenga a un sanador en particular, o a un Pedro, o a un apóstol, porque hoy día no existen los apóstoles, ni existen personas que tengan esa autoridad delegada por Dios.
Hoy son los ancianos y la iglesia los instrumentos por los cuales Dios muestra su propósito en la oración. Pero es fundamental esa fe bíblica expresada en la oración de fe. Pero como dice Santiago, no hay ninguna duda que es el Señor quien lo levantará o lo sanará. Así que debemos pedir a Dios su gracia y fortaleza para enfrentar los momentos difíciles que pasamos. Todas las personas, los cristianos también. Para que enfrentemos con una fe firme de que nuestro Dios es todopoderoso y es soberano en su actuar, sabiendo que puede usar medios comunes y corrientes, pero también no usar ningunos y actuar sobrenaturalmente, o simplemente determinar no hacer nada. Y además sabiendo que Dios tiene propósitos que van más allá de nuestra sanidad, porque a veces permite la enfermedad, a veces nos deja la enfermedad o nos deja la aflicción, porque Él tiene propósitos que van más allá de esa aflicción o de esa enfermedad. Pero por sobre todo, los cristianos sabiendo que debemos orar con fe, dejando todo siempre en las manos de Dios, dando gracias por lo que Él contestará y esperando en paz y en tranquilidad lo que su voluntad determine siempre en nuestra vida. Otro requisito importante que nos enseña aquí Santiago en el texto 15 es el autoexamen. Dice Santiago, y si estuviera en pecado, le serán perdonados. Lo que dice Santiago es que algunas enfermedades pueden ser causadas por nuestros pecados. No todas, solo algunas. Por eso que dice, si es que estuviera en pecado. Así que la enfermedad y aflicción es una misericordiosa oportunidad que Dios nos da para examinar nuestra vida, para llegar a limpiar nuestro corazón. Como escribe el salmista en el Salmo 139, texto 23-24. Él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, sondea mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que cuando estemos, hermanos, en aflicción, miremos nuestro interior. No solo miremos las soluciones, miremos primero a Dios y después nuestro interior, para ver si hay pecado en nuestra vida. Y si lo hay, para confesarlo, y así ser escuchado y sanado, no solo en el cuerpo, sino que en el alma primeramente y posteriormente en nuestros cuerpos, que es como Dios ordena las cosas. Otro requisito de la oración es la necesidad del perdón mutuo. Como dice el texto 16 en su primera parte, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Santiago nos recuerda aquí que si pecamos contra el prójimo debemos confesar el pecado para que haya sanidad. Confesarlo, por supuesto, el pecado a Dios primeramente y pedir perdón al prójimo si es que hemos ofendido a alguien o hemos agraviado a alguien. Porque sin confesión ni oración, entonces está diciendo aquí que no hay sanidad, ¿cierto? Que no hay descanso de la aflicción. Otro llamado importante que nos hace Santiago aquí es que los cristianos debemos confiar en el poder de Dios por medio de la oración. Dice el texto 16, su segunda parte, que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Dice literalmente Santiago, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. La oración de fe del justo tiene mucho poder, logra mucho en las manos soberanas de Dios. La oración del justo ejercitada, la oración del justo practicada, hecha, es poderosa en su efecto. Dice Santiago que es eficaz. ¿Cuán importante entonces es orar para los cristianos? ¿Cuán importante es la oración en estos tiempos de aflicción difíciles que hemos estado pasando? Se nos da también aquí el ejemplo del poder de la oración en la vida de un personaje, de Elías, versículos 17 y 18. Dice Santiago que Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Se nos dice que Elías era un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones, nuestros mismos pecados, es decir, un hombre imperfecto, con nuestros mismos temores y frustraciones. Pero era un hombre de fe, era un hombre de oración. Elías oró que no lloviera por 3 años y medio y Dios contestó. Después Elías oró por lluvia y Dios nuevamente respondió. Ese es el poder de la oración hecha en sujeción a la voluntad de Dios, en sujeción a los propósitos de Dios soberano. Como dice Juan, primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios,
que si demandáremos, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, Dios, nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, que pidiéremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Tendremos lo que hemos pedido. Así que la oración fortalece, hermanos, nuestra relación de fe con Dios. La oración debe estar centrada en la voluntad de Dios. Esa es la oración que Dios contesta de sus hijos. Así que Dios desea entonces de todos nosotros que seamos cristianos de oración, que oremos creyendo en el poder de Dios por medio de la oración. ¿Quién nos ha enseñado aquí Santiago? Que debemos orar en cualquier circunstancia, cualquiera que ésta sea. Nos ha enseñado que hay ciertos requisitos para nuestra oración y que además debemos creer en el poder de Dios obrando por la oración. El poder, ya hemos dicho, no está en la oración, el poder no está en la fe, el poder no está en el aceite o en la medicina, sino que está allí el poder en Dios, el poder soberano e ilimitado de nuestro Dios. Así que confiemos en Él, llevemos por la oración nuestras angustias y enfermedades a Él y descansemos en su poder soberano, en que Él pueda actuar si lo quiere para bien, ¿cierto?, de sus hijos. Y si tú, que has estado escuchando, estás en angustias y te aquejan enfermedades, yo te invito en este momento a que vengas a Cristo. Primero por tu sanidad espiritual, por la salvación de tu alma y después por todas las otras urgencias que probablemente tengas. Dios en Cristo es tu sanador. Vino a dar vida y a sanar tu alma primeramente. Y podrás orar a Dios por muchas cosas, como probablemente lo estés haciendo. Pero debes saber que la primera oración que Dios contestará es aquella donde te arrepientes, donde pides perdón y donde entregas tu alma al Señor Jesucristo. Ahora es la oportunidad de ser escuchado por Dios para tu sanidad completa de alma y de cuerpo. Y así Dios soberanamente puede actuar en tu vida, si es que Él lo quiere. Dios bendiga tu vida, tu alma, a través de su palabra y a través de su obra. Que el Señor les bendiga.